Absolutamente. Aquí tienes la traducción y edición de la pieza, con los números escritos en palabras y evitando abreviaturas. El respeto no es casualidad, es tu acuerdo invisible. El mundo es una arena donde cada día se representan rituales de poder. Las personas te leen no por tus palabras, sino por tu disposición invisible a ceder. No te respetan porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque en tu mirada hay algo que le dice al mundo: conmigo se puede. Puede que no pronuncies esas palabras, pero tu silencio las grita. Inclinas la cabeza cuando debes mirar de frente. Te justificas cuando debes callar. Aceptas cuando dentro de vos nace una protesta. Te quitas del tablero de ajedrez para que otros puedan moverse libremente. Y en eso reside el error más profundo. Pensás que el respeto se da por las buenas intenciones. No hay virtud alguna que no sea consecuencia de sus acciones, decía Aristóteles. Ahora pensá, ¿qué acciones concretas están creando tu reputación? ¿Qué movimientos te hacen invisible, conveniente, débil? Tu cuerpo, tu voz, tu silencio. Todo esto envía señales. Si tu monólogo interno suena como solo quiero evitar el conflicto, solo quiero no ofender, solo quiero que no se note mi incomodidad, los demás reaccionan en consecuencia. No te van a tomar en serio, porque vos no te tomas en serio. Podés ser un genio, podés conocer 1000 libros, podés ser el amigo más leal, pero si en tu andar, en tu postura, en tu voz, se escucha inseguridad, ese será el mensaje principal sobre vos. El mundo no lee tus pensamientos, lee tu presentación. El irrespeto no es un acto de agresión, es un acuerdo. Es un contrato que no firmaste, pero aceptaste. Es como en el mundo animal. Si una bestia retrocede, la persiguen. Si se congela, se abalanzan sobre ella. Si se encoge, la dejan en paz. No se trata de dureza, se trata de equilibrio. No te respetan porque el mundo sea cruel, sino porque en algún momento decidiste ser conveniente. No es algo que debes suplicar. Nace cuando dejas de esperarlo, cuando no pones la aprobación ajena por encima de tu propia valía, cuando entendés que te van a valorar exactamente tanto como vos mismo te valorás. Deja de esperar que las personas lo entiendan con el tiempo. No lo entenderán. Lo sienten en este instante, en este segundo. ¿Quién sos? Tus límites no están en tus palabras, están en tu energía. Y si ahora mismo estás pensando, ¿pero cómo? Si siempre traté de ser una buena persona. Recordá esto. La bondad sin fuerza es una invitación a la explotación. La gente respeta a aquellos que mantienen la espalda recta, a aquellos cuyo silencio pesa más que los gritos ajenos, a aquellos que no permiten que la duda carcoma su eje interno, a aquellos que saben alejarse cuando no se los trata dignamente. El irrespeto es una consecuencia. El respeto es una elección. Test: ¿cómo determinar cuánto te respetan? No vas a conocer la verdad sobre vos hasta que no observes cómo te escuchan cuando hablas. ¿Te interrumpen? Cuando miras a alguien a los ojos, evita tu mirada o, por el contrario, no siente la necesidad de apartar la suya. Terminás una idea y recibís una burla como respuesta. Recibís poca atención, una frase vacía después de la cual simplemente te ignoran como si tu discurso no hubiera existido. Tus palabras se ahogan en voces ajenas porque nadie las considera lo suficientemente importantes como para callarse. Si algo de esto te resulta familiar, te están mostrando el lugar que se ha fijado para vos. No es una coincidencia, no es simplemente el carácter de los demás, es un espejo al que quizás tenés miedo de mirar. Despreciamos a quien se deja despreciar, decía Friedrich Nietzsche. Las personas no se comportan al azar con vos, sienten las reglas del juego que vos mismo estableciste. Si te interrumpen es porque alguien decidió que sus palabras son más importantes que las tuyas. Si discuten con vos no porque quieran entenderte, sino porque les da igual tu punto de vista, esa también es una señal. Si interrumpen tu comodidad sin preguntarte si estás de acuerdo, es porque acostumbraste a las personas a pensar que eso está bien. El respeto no es algo efímero, no es un regalo del destino, es la suma de tus reacciones, la suma de tus silencios, la suma de tus decisiones sobre en qué momento tolerar y en cuál no. Si alguien habló por encima de vos y sonreíste y te callaste, acabas de confirmar su derecho a ni hacerlo.
Si alguien hizo caso omiso a tus palabras y vos fingiste que todo estaba en orden, entonces la próxima vez va a hacer caso omiso aún más descaradamente. El respeto no se crea con palabras, se crea con comportamiento. ¿Quién sos en ese momento cuando te invaden los límites? ¿Quién sos en ese segundo en que descartan tu opinión? ¿Quién sos cuando entendés que no te escuchan, pero continúas consintiendo en silencio ese orden de cosas? Tu estado interno es lo que determina cuál será tu lugar entre las personas. Podés pasarte toda la vida demostrando algo, exigiendo, quejándote, justificándote, discutiendo. Pero si dentro de vos existe el consentimiento a ese trato, si en el fondo de tu alma tenés miedo de decir basta, porque no querés parecer grosero, no querés crear un conflicto, no querés que no te amen, entonces ese test ya está aprobado y el resultado no te va a gustar. Pero esto también tiene su lado bueno. El respeto puede recuperarse. No depende de la bondad ajena, sino de tu seguridad interior, de tu postura, de la fuerza de tu voz, de las pausas que dejas después de tus palabras, obligando a los demás a escucharlas hasta el final. La gente siempre siente quién tiene delante. Podés no pronunciar ni una sola palabra, pero si en tu mirada hay una comprensión fría de lo que valés, eso cambia la atmósfera. Si después de esto te das cuenta de que tu respeto hace mucho que se diluyó, sabe una cosa, nadie te lo va a devolver hasta que vos mismo no empieces a comportarte como una persona a la que no se puede interrumpir. ¿Hablas en serio? Una pregunta que rompe la insolencia ajena porque la pone frente al espejo. Cuando alguien te lanza una puya, sus palabras resbalan por la superficie como una piedra sobre el agua. No piensa, reacciona. Posiblemente quiera molestarte, posiblemente quiera reafirmarse, posiblemente solo quiera comprobar hasta dónde puede llegar. Y si aceptas ese ataque como algo natural, incluso sin un atisbo de resistencia, automáticamente estás de acuerdo con sus condiciones. Caes en su juego donde ya te asignó el papel de blanco fácil. Pero si como respuesta suena un ¿hablas en serio? Frío y distante, el mundo cambia en ese momento. Lo sacás de su insolencia automática y lo obligás a reflexionar. Estaba seguro de sus palabras, pero ahora se ve obligado a replantearlas, porque esa pregunta no ataca, sino que le plantea una cuestión. ¿Realmente entendés lo que estás haciendo? A un hombre se le conoce no por sus palabras, sino por cómo le hace sentir a uno, decía Marco Aurelio. Esta pregunta no es una defensa, es una prueba. Si la persona empieza inmediatamente a justificarse, a cambiar el tono, a decir, anda, no te lo tomes tan en serio, significa que entendió que fue demasiado lejos. No contaba con que vos ibas a ser consciente de tus límites. Solo necesitaba un efecto ligero, incomodarte, sacarte de tu equilibrio, obtener un momento de placer a costa tuya. Pero ahora el placer se esfuma, porque siente sobre sí tu mirada. Comprende que no lo tragaste, que no lo dejaste pasar, que no lo convertiste en una broma. ¿De verdad pensás que esto es apropiado? Esta pregunta ahonda aún más. No solo pone en duda las palabras, sino que pone en duda la lógica de la persona, obligándola a reflexionar sobre las consecuencias. En ella se esconde una sutil palanca psicológica. El interlocutor ahora debe o bien demostrar que sus palabras estaban justificadas, o bien reconocer que se excedió. En ese instante la conversación se convierte en un espejo. Si la persona está segura de sus palabras, intentará razonarlas. Pero si hablaba en automático, si simplemente intentaba lastimar, enseguida empezará a buscar una salida. Empezará a titubear, empezará a retroceder. Es importante no solo pronunciar esta pregunta, sino formularla correctamente. Sin emociones, sin agresividad, sin histeria. Un tono tranquilo y frío, una ligera pausa antes de la pregunta. Es como si invitaras a la persona a reconsiderar lo que acaba de decir, y en eso se esconde el poder oculto. El mundo está lleno de personas que se acostumbraron a lanzar palabras sin responder por sus consecuencias. Pero cuando se topan con aquellos que no les permiten jugar con sus reglas, todo cambia. La insolencia existe allí donde se la permiten. Las palabras crean la atmósfera. Tu voz determina qué límites se han construido a tu alrededor. Y si la próxima vez alguien decide decir algo inapropiado, deja que sus propias palabras se conviertan en una trampa para él.
¿Cómo desarmar a cualquiera que te irrespete? Un manipulador vive atacando. Mientras ataca, controla la situación. Pero ¿qué pasa si con una pregunta invertís el juego? ¿Por qué es tan importante para vos? Esta pregunta echa por tierra el guión del manipulador. El manipulador esperaba resistencia, justificaciones, emociones, pero en lugar de eso escucha un análisis frío, casi indiferente, de su motivación. En ese momento lo obligas a mirarse a sí mismo, y esto es lo más incómodo que podés hacer. No gana una batalla quien asesta los golpes más fuertes, sino quien obliga al enemigo a dar un golpe en falso, decía Nietzsche. La manipulación es un baile en el que él lleva la iniciativa y vos debes obedecer. Él te empuja a reaccionar, te saca de tu equilibrio, introduce sus ideas sin que te des cuenta, pero actúa desde la sombra, sin mostrar sus verdaderas intenciones. Y si de pronto le preguntan, ¿y a vos para qué te sirve esto? Se enciende la luz, se pierde, porque ahora debe justificar sus motivos. Antes mantenía el control, pero ahora se ve obligado a defenderse, porque si su interés no es limpio, si detrás de las palabras se esconde un beneficio oculto, eso se revelará. Y ahora él no sabe hasta qué punto vos lo estás viendo venir. No es solo una pregunta, es una trampa en la que él mismo cae. Si el manipulador responde con honestidad, mostrará que su juego no es preocuparse por vos, sino ejercer un control oculto. Si empieza a retorcerse, se delatará aún más. Pero lo importante no es solo formular esta pregunta, sino no dejar que las emociones te dominen. El manipulador se alimenta de tu reacción. Cuanta más rabia, cuanta más necesidad de demostrar tu razón tengas, más fácil le resulta controlar la situación. Tu tono frío demuestra que su juego no te interesa, y eso es precisamente lo que desbarata su estrategia. Intenta decir esto cuando alguien te presione con acusaciones, cuando alguien trate de hacerte sentir culpable, cuando alguien se haga la víctima, obligándote a realizar ciertas acciones. ¿Por qué es tan importante esto para vos? Una pausa sutil, una mirada sin irritación, una actitud de espera. La persona va a hacer justo lo que no esperaba. Empezará a defenderse. La manipulación funciona solo cuando pasa desapercibida, pero ahora no solo se ha notado, sino que además se ha sacado a la luz. Y cuando la persona de repente se da cuenta de que la desenmascaraste, o bien retrocede, o bien se desmorona. Ya no sos un títere en el espectáculo ajeno. Ahora el escenario es tuyo. Cuando no tenés que responder en absoluto. Ignorar es un arte y es un arma despiadada si se utiliza correctamente. Cuando no respondes, echas por tierra el juego de aquel que intentaba provocarte. Todo el sentido de su ataque es arrancarte una reacción, obligarte a justificarte, a irritarte, a defenderte. Espera una reacción, se alimenta de ella. Pero ¿qué sucede cuando no recibe nada? Vacío, silencio, y en ese silencio se ahoga. Si te provocan pero no respondes, haces a tu enemigo impotente, decía Marco Aurelio. Muchos piensan que el silencio es debilidad, pero eso es solo un error de aquellos que no entienden su poder. ¿Qué ocurre cuando alguien te lanza una frase venenosa? Espera un golpe de vuelta. Quiere que aceptes sus reglas, que entres al juego, que le des la oportunidad de continuar el conflicto. Pero si de repente te comportas como si sus palabras no existieran, como si él mismo no existiera, se topa con un muro infranqueable. Imagínate que una persona te dice algo hiriente. No la mirás, no giras la cabeza, no das ni la más mínima señal de reacción. Insiste, habla más alto, se pone agresiva, pero vos no estás ahí. ¿Y qué pasa después? Se siente insignificante. La gente teme la invisibilidad, teme hablar al vacío y cuando sus palabras no provocan ninguna reacción, pierden la confianza, empiezan a dudar. De pronto se da cuenta de que está haciendo el ridículo, de que todos sus esfuerzos son en vano, de que está hablando solo. Entonces se retira, en un estado de ira o de miedo. Lo primero si es débil. Lo segundo si entiende que vos sos más fuerte. El poder siempre pertenece a aquel que controla la situación, y el silencio es control absoluto. Aquí es importante entender. Ignorar no es debilidad, sino una elección consciente. Es una estrategia que es necesario dominar. Si alguien te lanza barro, pero vos ni siquiera lo mirás, ¿quién va a ser el que pierda?
Los verdaderos depredadores en el mundo de la conversación saben que la mejor respuesta a una persona insignificante es ninguna respuesta. El que no recibe nada tarde o temprano se consume en su propio vacío. ¿Por qué el sarcasmo es la mejor defensa? Pero hay que saber utilizarlo. El sarcasmo es el arma de las mentes sutiles. Los que no saben utilizarlo quedan en ridículo. Pero si se domina correctamente, se convierte en una armadura contra la que son impotentes hasta las personas más descaradas. El sarcasmo no ataca, invierte el juego. Cuando tratan de ofenderte, el sarcasmo hace que el atacante de repente se encuentre en el centro de atención, pero no como un vencedor, sino como un payaso ridículo. Quería ponerte en una situación embarazosa, pero al final su propia torpeza queda expuesta delante de todos. La mejor manera de rebatir a un tonto es dejarle que hable, decía Marco Aurelio. El sarcasmo te permite no solo rechazar el golpe, sino hacer que la persona que intentaba ofenderte empiece a quedar en ridículo ella misma. Pero aquí es importante la técnica. Un sarcasmo débil te convierte en un resentido. Un sarcasmo fuerte te convierte en alguien a quien es imposible ofender. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que alguien trata de ofenderte. Vaya, qué sabelotodo eres. Una respuesta débil. Solo soy más listo que vos. Suena como una justificación. Es debilidad. Una respuesta fuerte. Gracias. Llevo toda la vida trabajando en ello. ¿Querés inscribirte en un curso? Con el sarcasmo no te defendés, sino que invertís el juego. Otro ejemplo. Seguro que sabes mucho. Una respuesta débil. Bueno, sí, es que leo mucho. Otra vez un intento de justificarse. No sirve. Una respuesta fuerte. Sí, y es tan duro, pero lo llevo con una sonrisa. Con un tono tranquilo, el enemigo se pierde. El sarcasmo pone a la persona en un callejón sin salida, porque no obtiene la reacción esperada. Esperaba irritación, enfado, defensa, pero en cambio recibe una ligera sonrisa que hace que su ataque carezca de sentido. El secreto está en que el sarcasmo no es una emoción, es un instrumento. Si estás enfadado, el sarcasmo no va a funcionar, va a parecer un intento patético de defenderse. Pero si estás frío, tranquilo, seguro de vos mismo, el sarcasmo se convierte en un arma absoluta. Y el efecto principal es que la persona que trataba de ofenderte empieza a tenerte miedo. Entiende que en este juego nunca va a ganar. El sarcasmo es un escudo que se convierte en una espada cuando es necesario. Lo importante es dominarlo de tal manera que en tu voz no haya ni una pizca de rencor, solo una calma gélida y una ligera sonrisa. Aquel que sabe responder de esta manera se convierte en una persona a la que nadie quiere molestar. Cuando la falta de respeto proviene de personas casuales, es desagradable, pero cuando su origen es alguien a quien amás, en quien confías, a quien abrís tu corazón, eso puede destruirte por dentro. Pero aquí es importante entender, la falta de respeto no surge de la nada. Nace o bien donde se ha permitido, o bien donde siempre estuvo, pero solo ahora empezaste a notarla. El hombre es aquello que soporta, decía Nietzsche, y esa es la clave de la respuesta. Tus límites no son lo que declarás con palabras, sino lo que de verdad no tolerás. Si alguien cercano a vos te humilla sistemáticamente, te desvaloriza, ignora tus sentimientos, significa que ya entendió que eso está bien. Y si está bien, entonces va a seguir ocurriendo. ¿Cómo establecer límites sin destruir la relación? Una verdad sencilla, la gente no cambia si no se enfrenta a las consecuencias. Si querés que te respeten, tendrás que demostrar que sin respeto la persona pierde el acceso a vos. No debes explicar, no debes suplicar, no debes justificarte, solo acciones. Por ejemplo, si tu pareja desvaloriza tus logros, deja de compartirlos con ella. Si un familiar se permite hacer comentarios hirientes, rompe el contacto durante un tiempo. Si un amigo no tiene en cuenta tus sentimientos, deja de estar disponible para él. La ley principal es, si una persona entiende que puede faltarte el respeto y no va a pasar nada, no va a cambiar. Pero si siente que su actitud hacia vos afecta de verdad a su acceso a vos, eso la obligará a reconsiderar su comportamiento. Y aquí muchos cometen un error. Tienen miedo de asustar a la persona que aman. Tienen miedo de alejarla. Pero pensalo bien.
Si para que una persona te respete necesitas ser cómodo e infinitamente paciente, ¿es eso respeto o es simplemente tu comodidad para ella? Tenés pleno derecho a poner límites. No van a destruir una relación verdadera, solo van a destruir la ilusión de una relación donde no te respetan. ¿Por qué se permiten hacer esto? Porque pueden, porque trabajan según el principio de que el agua fluye hacia donde hay menos resistencia, porque el mundo está hecho así. Los fuertes ponen a prueba los límites de los débiles, y los débiles aguantan hasta que se dan cuenta de que aguantar es una elección. Aquel que es capaz de soportar un insulto lo ha merecido, decía Sócrates. La falta de respeto no es casualidad, es una prueba para saber si servís como víctima fácil, si sos lo suficientemente dócil como para que te puedan presionar o manipular. ¿Vas a resistirte o te lo vas a tragar? La gente no elige las estrategias de comunicación al azar, busca el modelo más beneficioso. Algunos eligen la fuerza, el respeto, la honestidad y construyen relaciones basadas en el intercambio mutuo. Otros prefieren la estrategia de la manipulación, la humillación, la presión. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque no todo el mundo es capaz de sentirse valioso sin tener que humillar a alguien. Y ahora una pregunta que tenés que hacerte. ¿Por qué te eligieron a vos? No es porque haya algo malo en vos, sino porque tenés algo que se puede utilizar. Quizá tenés un sentido del deber muy desarrollado y es fácil manipularte con la culpa. Quizás sos demasiado paciente y se te puede poner a prueba para ver cuánto aguantás. Quizá tenés miedo al conflicto y entonces te van a demostrar que el conflicto es inevitable si no te amoldás. Si no te ven capaz de defender tu derecho a la dignidad, te van a despreciar. Si no sos capaz de demostrar que mereces respeto, significa que se te puede controlar. Si te ignoran y vos seguís esperando un buen trato, significa que no hay que darse prisa en cambiar de táctica. No expliques, no convenzas, no demuestres. Simplemente demostra que eso no funciona. Corta el acceso. Hace una pregunta incómoda. Demostra que no se te puede romper. El respeto no se suplica, se toma. Commissioner Mayburn, cuando tenés que salir del diálogo y cómo hacerlo con clase. En el mundo de la comunicación existe una gran verdad. La frase más poderosa es la que no pronunciaste. Algunas conversaciones no tienen sentido, no conducen ni al entendimiento, ni a la concordia, ni al crecimiento. Simplemente te roban la energía. El manipulador no necesita tu respuesta, necesita tu reacción. Al agresor no le importan los argumentos, necesita tu irritación. Al interlocutor que no está en sus cabales no le importa la verdad, le importa el proceso de una discusión viscosa y putrefacta, en la que lenta pero seguramente trata de arrastrarte al barro. Y entonces el arma principal es no continuar. Nunca discutas con un idiota. Te arrastrará a su nivel y te vencerá por experiencia, decía Mark Twain. Pero simplemente callar no es una opción. Debes irte de tal manera que la persona se sienta incómoda, que sienta que perdió. ¿Cómo se hace esto? Horace Derwan. La pausa silenciosa. Simplemente mira a la persona como si frente a vos hubiera un espacio vacío. Deja que se ahogue en su propia agresión. Esto destruye a cualquiera que cuente con tu reacción emocional. Una frase corta que corte el diálogo. Por ejemplo, no veo sentido en continuar, o esto no me interesa. Sin explicaciones, sin emociones, sin tratar de convencer. Alerwane una retirada repentina. Si la conversación no lleva a ninguna parte, simplemente levántate y andate. Esto deja a la persona impotente, porque ya estaba preparada para una pelea, pero vos no le diste ni un segundo de satisfacción. Una respuesta irónica que ponga el punto final. Por ejemplo, si tratan de ofenderte o de provocarte, decí, me alegra que tengas tiempo para esto, o te estás esforzando demasiado. Esto demuestra que estás por encima del juego. ¿Por qué esto funciona? Porque el respeto siempre está del lado de aquel que mantiene el control. Aquel que no necesita un enfrentamiento verbal ya ha ganado. La manipulación del efecto inverso. ¿Por qué a veces hay que ser más suave? La fuerza no siempre es un golpe. A veces el verdadero control es una corriente invisible que arrastra la agresión a ninguna parte. Cuando te gritan, tratan de ofenderte, te presionan con emociones, te proponen un juego donde solo hay dos opciones.
responder de la misma manera o perder. Pero si de verdad entendés cómo funciona la psicología, ves una tercera vía. Quien guarda su ira dentro ya la ha vencido, decía Séneca. Una persona agresiva siempre es un caos, una llama que busca oxígeno. Y cuanto más le respondes con agresividad, más se enciende. Te proponen que seas la leña de la hoguera ajena. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso te convirtieras en agua? Intentar responder de manera tranquila, suave, incluso amable. Esto destruye la estrategia del agresor, porque esperaba un golpe, pero no encontró resistencia. Estaba preparado para una pelea, pero se quedó en el vacío. Quien te irrita, te domina, decía Lao Tse. En lugar de defenderte de sí, veo que es importante para vos hablar de esto. Lamento que estés tan molesto. Entiendo que tenés tus razones para pensar así. Estas frases matan el conflicto de raíz. Dejan a la persona vulnerable, porque no recibe tu rabia como respuesta, y por lo tanto no tiene de dónde agarrarse. Esto destruye su guión, la deja impotente. La verdadera fuerza no es gritar. La verdadera fuerza es la posibilidad de apagar la agresión ajena con un simple tono de voz. ¿Siempre debes mantener la defensa? A veces, cuando el mundo a nuestro alrededor no conoce la calma, cuando las palabras y las acciones de otras personas tratan de invadir nuestro espacio interior, parece que siempre hay que responder, que hay que defenderse, gritar, poner límites, rechazar los golpes. Pero hay momentos en que el silencio no solo es la mejor respuesta, sino además una victoria. Porque, como decía Marco Aurelio, cuando alguien se equivoca, no lo acuses, sino pensá por qué lo hizo. Esto no es una llamada a la debilidad, sino una invitación a la fuerza. En la vida, cuando te topas con agresiones, no siempre hay que entrar en la pelea. A veces, por el contrario, tu silencio puede convertirse en el escudo más poderoso. La clave aquí no es ceder, sino entender que si empezás a luchar con aquel que no quiere escuchar, no te estás defendiendo, sino que te estás sumergiendo en una pelea donde todo lo que tratas de conservar puede ser destruido. En esos momentos, la sabiduría reside en la capacidad de detenerse. La capacidad de no responder es un arte de control, como enseñaba Nietzsche. Quien no puede callar, tampoco puede dominarse. Ignorar no siempre es una señal de debilidad. A veces es una fuerza que deja al oponente en un estado de desconcierto. La retirada en silencio puede sacarlo de su equilibrio, destrozando todas sus suposiciones sobre tu vulnerabilidad. En el plano de la psicología, es como jugar con los manipuladores. Se alimentan de tu reacción. La ausencia de reacción es su peor pesadilla, porque entonces se ven obligados a enfrentarse a sus propias preguntas y dudas que no encuentran respuesta. El silencio no es un vacío, es un espacio donde conservas tu fortaleza interior. Es una respuesta como cualquier otra, solo que mucho más poderosa, porque le quita a tu oponente la posibilidad de manipularte. Reténete, respira y permitite el derecho a no responder cuando sea necesario. Tus límites silenciosos crearán a tu alrededor una defensa invisible pero poderosa. Confía en tu capacidad de mantener la armonía interior a pesar del ruido exterior, porque como decía Nietzsche, quien se domina a sí mismo, domina el mundo. ¿Cómo cambia tu vida cuando ya no permitís que te humillen? En la vida de cada uno de nosotros llega un momento en que empezamos a entender. Ya no voy a permitir que me humillen. No es solo una elección, es un acto de renacimiento. Empezás a cambiar la esencia misma de tu realidad. Porque cuando dejas de ser cómodo para aquellos que no te respetan, dejas de formar parte de su juego. Es el momento en que volvés a tomar en tus manos tu fuerza y decidís cómo vas a vivir, y no cómo te dicen que debes vivir. En el hombre hay mucha debilidad, pero la fuerza empieza por reconocer el valor propio, decía Marco Aurelio. Imagínate cómo te deshaces de esa debilidad, de esa sensación constante que te empuja a ocupar un segundo plano. Empezás a